Y me gustaría que me acompañáis a Segunda de Pedro. Ahora sí. Tenemos Segunda de Pedro. Una pista está detrás de Primera de Pedro. No sé si os ayuda mucho, pero... ¿Es verdad o no? Así. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sé que ha sido un poco largo. Bien, vamos a ir desglosándolo, vamos a ir desgranándolo. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando a creyentes. Si os fijáis, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y mira, gracias a la obra de Jesús, a lo que Él hizo por nosotros ahora tenemos una preciosa certeza, una preciosa convicción de que podemos tener acceso a Él, que podemos relacionarnos con Él y que nos espera una vida futura en los cielos, en su presencia. ¿Sí? Y dice, hemos alcanzado, y yo creo que la mayoría de los que estáis aquí podríamos decir esto, hemos alcanzado esta fe. Y teniendo claro esto, que ya nuestros pecados han sido perdonados y podemos acercarnos a Dios, podemos decir que esta fe es la que nos da acceso a la salvación que Dios tenía preparada para nosotros. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es como la llave que ha permitido llegar a ese regalo de Dios, de la salvación. Una fe además de que ahora que ya soy salvo y limpio, me permite todos los días, por fe, ir a la presencia de Dios, relacionarme con Él. Por fe, alcanzar las promesas que tengo en la palabra de Dios. Nadie lo cree, estáis todos en silencio, pero es así. Es la fe la que nos da la llave para acceder a lo que Dios tiene ya preparado para nosotros. Y ahora dice el versículo 3. Todas las cosas. Y yo sé que aquí hay muchos eruditos en griego. Y los que no, los que habéis estado en los estudios de los viernes ya lo sabéis. Todas en griego, ¿qué significa? Todas, muy bien. Todas son todas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para una vida de rectitud, porque una vida de piedad es una vida correcta, una vida de rectitud. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y mira, es Dios el que lo ha hecho todo. Y esto es lo primero que quiero que quede claro hoy. Nosotros
No tenemos que hacer absolutamente nada para alcanzar lo que Dios ya te ha preparado para ti en cuanto a salvación, en cuanto a redención, en cuanto a acceso a su presencia. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestras fuerzas que nos permita acercarnos a Dios por nosotros mismos. Es Él. Él lo preparó, Él lo pagó, Él borró todos nuestros pecados y nos da acceso a su presencia. ¿Esto lo tenemos claro? Amén. Y aún hay veces que pensamos que depende de nosotros alcanzar algo de la salvación, depende de nosotros. Hay muchos cuando os pregunto, ¿tenéis seguridad de la salvación? Yo creo que sí. Podemos tener la certeza de que Dios ya lo ha hecho todo lo que necesitamos para vivir y para relacionarnos con Él. Dios ya lo ha hecho todo. Tú solamente tienes que coger tu fe, abrir el regalo y disfrutarlo. Dios ya lo ha hecho todo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Dios ya hizo su parte. Todo lo vital y necesario ya lo hizo. Envió a su Hijo a pagar en la cruz. Por eso vino Jesús. No vino simplemente para enseñarnos cosas. No vino simplemente para decirnos que Dios nos ama. Vino porque había algo que había que pagar. Y era la ley del pecado y de la muerte. Y Él vino para tomar nuestro lugar. Y ahora por medio de su justicia, lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos acercarnos a Dios y conocerle. Y conocerle significa descubrirle y disfrutarle. Y todo eso lo tenemos ya como un regalo. Lo tienes a tu mano. La pregunta es, ¿lo estás disfrutando? Pero todo eso ya lo tienes. Es tuyo, nos ha sido dado. Y entonces, bien, pues ya nos vamos. Dios ya lo hizo todo. Hemos acabado. Pastor Dani ha dicho que ya Dios lo ha hecho todo. Pero sigue, dice, ahora, estamos en el versículo, vamos a ver, versículo 5. Dice, vosotros también. Es decir, ahora tenemos que hacer algo nosotros. Hasta ahora lo ha hecho todo Dios. Pero en el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es diligencia? La diligencia, según el diccionario, se define principalmente como el cuidado, la prontitud, la agilidad y el esmero en la ejecución de una tarea o deber. Esto es diligencia. Implica responsabilidad, implica proactividad por nuestra parte para hacer algo. Y esto es diligencia. Y esto lo tenemos que poner tú y yo. Dice, poniendo toda diligencia, es decir, toda prontitud, toda responsabilidad, toda atención, todo cuidado. Y dice, por esto mismo. ¿Por qué? Porque, oye, si Dios ya nos lo ha dado todo, nos ha dado una vida abundante, nos ha dado el pago por nuestros pecados, nos ha dado acceso a su presencia, nos ha dado una vida eterna, completa, nos ha dado victoria, nos ha dado libertad. Por eso mismo, ¿cómo no vamos a nosotros poner diligencia, cuidado, atención, una respuesta a lo que Dios ya ha hecho? Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Dice así, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Y mirad, he titulado a esta prédica Fe enriquecida. Y yo mientras leía esto me imaginaba, ¿habéis visto la leche? Enriquecida con calcio, omega 3, vitamina A, B, C, D, F, G. ¿La habéis visto? Y cada vez es más cara, ¿no? ¿Por qué? Porque es más valiosa, tiene más cosas. Pues aquí dice, añadid a vuestra fe esto que ya tenéis y con lo que ya podéis disfrutar todo lo que Dios os ha dado. Ahora es nuestra responsabilidad añadir ciertas cosas. Y vamos a ver cuáles son. Y dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud es excelencia moral, es honradez, es buena conducta. Estas son traducciones de otras versiones que también utilizan en vez de virtud esto. Dice Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si yo me he arrepentido y me he dado cuenta que yo no caminaba bien, y me he acercado a Dios, que me ha dado una nueva vida, pero ahora voy a ponerle honradez en mi vida, voy a ponerle excelencia, buena conducta, voy a empezar a caminar como aquel que se ha dado cuenta que no iba bien. Y hay 3 razones por las que tenemos que caminar bien, y una la he dicho ya. Una es porque hay un arrepentimiento. ¿Sabéis qué es arrepentimiento? ¿Qué es? Muy bien, un giro de 180 grados.
Por tanto, si yo iba hacia Barcelona y ahora me arrepiento, tiene que verse que hago un cambio de sentido y que empiezo a dirigirme hacia Alicante. Tiene que cambiar una diferencia en mi dirección y por tanto tengo que caminar de una forma diferente. Además, es la manera en que yo voy a mostrar mi fe. Dice Santiago 2 que la fe sin obras es muerta. Y yo puedo decir que creo en Dios, y yo puedo decir que Dios ha hecho algo en mi vida, pero si en nada, en absoluto se ve, es complicado, porque lo que hay dentro se tiene que reflejar afuera. Y hay un ejemplo que pone Santiago 2 que es muy, muy gráfico. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, si tú vienes con necesidad y no tienes dónde dormir, no tienes una manta, no tienes nada, yo te digo, ven en paz, que Dios te bendiga, que vaya bien, que puedas estar calentito esta noche. Y no te doy lo que tú necesitas, ¿de qué has servido? De nada. De igual forma, si yo digo que tengo fe y que creo en Dios y que me he arrepentido de mi vida pasada, pero no se ve absolutamente nada, ¿de qué sirve? De nada. Por tanto, 1, muestra arrepentimiento. 2, refleja mi fe. Yo tengo que poner diligencia en reflejar mi fe. ¿Qué es lo que digo que creo? Tiene que verse. Si yo digo que creo en un Dios que es bueno, tendrá que verse en mi bondad. Si yo digo que creo en un Dios que es amor, tendrá que verse en mi manera de relacionarme con los demás. Si yo digo que creo en un Dios que es generoso y que ha dado, tendrá que verse en mi forma de dar a los demás. Nadie lo cree tampoco. Así que por arrepentimiento, por reflejo de mi fe, y 3, para testimonio de los de afuera. Dice Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas palabras. ¿Dice eso? No dice eso, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No simplemente buenas palabras, no es que tú vayas a la gente y le digas, Dios te ama, Dios me bendice, Dios quiere hacer cosas buenas contigo. No van a ver simplemente tus palabras, tienen que ver tus obras. Por eso hay que añadir a la fe virtud. La fe no se ve, entre comillas, es algo interior, pero se tiene que ver en las obras, se tiene que reflejar en las obras. Por arrepentimiento, por reflejo de mi fe y para testimonio de los de afuera. De hecho, tenemos una responsabilidad, porque si no nos pasará como les pasaba a los judíos, que dice que por culpa de ellos el nombre de Dios era blasfemado, dice Romanos 2:24, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Y tristemente pasa lo mismo con los cristianos hoy en día. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Y no es que no quiera saber nada de Dios, es que no quiere saber nada de los cristianos, ni de las iglesias, ni nada de lo que se dice, porque se dice una cosa y se hace otra. Por tanto, uno tiene una responsabilidad. Yo creo, sigo a Dios, lo tengo todo. Yo no tengo que hacer nada para ganarme nada. Pero oye, si me he arrepentido de mi vida pasada, si tengo fe en Dios y quiero reflejar esa fe al mundo para que también puedan conocer lo mismo que yo, se tiene que ver en mi virtud, en mi forma de caminar, en mi excelencia moral. ¿Sí? Y esto es cosa nuestra. Dios nos va a ayudar, pero es una decisión tuya. De decir, voy a caminar de una manera diferente. Se tiene que ver. Voy a tomar decisiones que reflejen claramente que cuando alguien me vea, sepa que yo no solamente tengo fe de palabra, tengo fe en Dios verdadera. Número 2, a la virtud, conocimiento. Hay otra versión que dice criterio recto, también es muy interesante. Y mirad, la fuente de todo conocimiento, de toda riqueza, es Jesucristo. Dice Colosenses 2:3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, y dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que hay tesoros de sabiduría y de conocimiento en Cristo, que están al alcance nuestra, pero que tenemos que ir a Cristo para descubrirlos, para conocerlos. Y puedo tener una fe muy preciosa, y puedo tener una certeza,
una convicción completa en Cristo, pero si me falta conocimiento y no conozco la palabra de Dios, y no sé lo que Dios quiere para mí, y no sé cómo tengo que caminar porque no sé lo que Dios dice o espera de mi vida, ¿qué va a ocurrir? Que puedo desviarme, que puedo caer, que puedo fallar. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desecharon el conocimiento, no le hicieron caso y por tanto, como no conocían la palabra de Dios, fue destruido. Porque empezaron a caminar como no debían, empezaron a tomar malas decisiones. Y no puede haber bendición, vimos la ley de la siembra y la cosecha hace unos domingos, no puede haber bendición si yo no siembro bien. No puedo cosechar cosas en Dios, promesas, si yo no estoy viviendo la condición de esas promesas. Por tanto, necesito conocer la palabra de Dios para yo poder caminar de esa forma. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si yo no sé manejar mi espada, complicado ganar una batalla. Si yo no tengo luz, complicado no tropezar. ¿Habéis probado a ir a totalmente oscuras por la habitación? Sí, ¿eh? Y descalzo, ¿eh, Izan? ¿Sabes lo que duele al dedo gordo y al pequeño también? Qué complicado es caminar sin tropezar cuando no hay luz. ¿Y cuántas veces uno dice, yo tengo fe en Dios, yo creo, y quiero caminar agradándole? ¿Y conoces la palabra de Dios? No. Entonces, un poco difícil. Estás caminando en oscuridad. Estás esperando no tropezar cuando no tienes una linterna que te va iluminando. De esa forma necesitamos añadir conocimiento de la palabra de Dios para poder caminar en luz. Además sabemos que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es decir, es la forma en que Dios nos va a hablar, nos va a revelar sus planes de la forma más segura. Dice 2 de Pedro 1:19, dice también, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha de nueva luz que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que vamos a lo práctico. ¿Necesitáis leer la Biblia? Vamos a decirlo claro. ¿Vuestra fe es muy preciosa y es suficiente para alcanzar la salvación? Sí, pero vais a caminar en oscuridad si no conocéis la Biblia. Os van a engañar fácilmente si no conocéis la Biblia. Os vais a desviar si no conocéis la Biblia. Vais a sufrir las decisiones negativas que vais a tomar por no conocer lo que Dios tiene para vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para vosotros? ¿Qué necesario es añadir? Conocimiento. Y hay gente que dice, bueno, es que yo no entiendo. Yo la leo y no me entero. Por eso no se trata de leerla, se trata de escudriñarla. Se trata de estudiarla. Y bueno, como iglesia ponemos algunas herramientas. Tienes los grupos de discipulado, tienes los estudios bíblicos de los viernes, puedes llamarme a mí o a alguno de los hermanos más antiguos que sepas que tienen conocimiento para preguntar. Pero es también cosa tuya decir, voy a estudiar. Qué importante es que tomemos la iniciativa de voy a escudriñar la Biblia, voy a leerla con detenimiento. Cuando no entiendo una palabra, está el diccionario. Está el Espíritu Santo para pedirle que me revele lo que Dios quiere hablarme por medio de la palabra de Dios. Podéis tener estudios bíblicos, hay otras cosas, pero qué importante es añadir conocimiento. No solamente decir, yo creo en Dios y ya está. Necesito añadir conocimiento. Así que llevamos dos. Una, virtud. Caminar rectamente. Dos, conocimiento. Añadir al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad de autocontrol, de someterse a uno mismo, de saber decirse no. ¿Habéis probado a deciros no? Sí, miraos al espejo y deciros no. Eso no. Qué importante es tener capacidad de dominio propio. Hay gente que sabe gobernar el mundo, la nación, pero no es capaz de controlarse a sí mismo. Y acaban fastidiándolo todo por eso. Porque el primer dominio que debes tener es sobre ti mismo. Control de uno mismo. Y sabemos que es una de las características del fruto del Espíritu en Gálatas 5. También, esto no significa que uno tenga que vivir una vida de carencia.
Que esto muchas veces lo pensamos, ¿no? Una vida cristiana es una vida de me falta todo, no puedo hacer nada. Tengo que ir falto de diversión, falto de amistades, falto de pasármelo bien, falto de sentirme pleno yo. No es así. La vida cristiana no es una vida de carencia, sí de control y sí de sujeción del apetito de la carne. Eso sí, pero de carencia no. ¿Y cómo es esto? Primero, cuando tú entiendes que en Dios está todo lo que tú necesitas, habrá cosas que pueden ser atractivas a la vista, pero tú vas a decir no, porque hay algo mejor. Y había un ejemplo que yo se lo escuché y tiene rollo, no sé si alguien es de él o se lo cogió de alguien, pero si tú te llenas de Coca-Cola cuando vas a ir a comer a un restaurante chic, 5 estrellas Michelin, no sé cuántas hay, y tú vas a ir a un restaurante y tú te tomas 2 litros de Coca-Cola antes de ir, ¿vas a tener hambre? No. ¿Te habrás alimentado? No. Ahora tendrás una sensación de llenura momentánea y temporal, que luego no te va a sentar muy bien. Esto pasa con nuestras vidas. La Coca-Cola, cuando uno tiene hambre, de repente dice, me apetece, o tiene sed, me apetece, pero no me conviene porque me voy a un restaurante. Así que de igual forma, ayer fuimos al wok, esto fuera de cámara. Si yo voy al wok y me como un bocadillo antes de entrar al wok, como que no vale la pena, ¿no? Si voy a ir a un buffet libre, me abstengo porque voy a comer bien. Pues esto pasa con Dios también. Voy a abstenerme de otras cosas porque voy a llenarme de Dios. Voy a abstenerme de otras cosas porque hay otras cosas que son mejor para mí, que voy a disfrutar más y las que me tengo que llenar. Por tanto, no es una vida de carencia. Es una vida de control de la carne. Es una vida de renunciar a ciertas cosas que no me convienen para llenarme de otras que son mejores. Eso sí, es un dominio sobre los apetitos de los ojos, la vanagloria de la vida, aquello que no me conviene. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y a veces lo del amor, bien, lo de poder más o menos y dominio propio ya lo olvidamos totalmente, pero el Espíritu Santo viene a traer en nuestras vidas estas cosas. Amén. Poder, capacidad para lograr vencer la tentación, capacidad para llevar su evangelio, capacidad para vivir la vida en victoria. Eso es poder. Amor, porque Él nos ha llenado de su entrega, de lo que Él nos ha dado y nosotros podemos dar a los demás. Y ahora hablaremos de esto. Y dominio propio. Control sobre nosotros mismos. ¿Quieres saber un poquito cómo vas de dominio propio? Fíjate mucho en lo que hablas. Dice Santiago 3:2 que todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Por tanto, si tú eres capaz de controlar tu forma de hablar, ya es una buena medida, vas bien. Significa que puedes controlar también las demás cosas. Porque ¿qué es lo primero que salta cuando nos enfadamos? Estás con tu pareja y te hace algo que no, y que se sube ya, y uno empieza a soltar por la boca y hay que controlar. Si eres capaz de controlar tu boca, es capaz de controlarlo todo. Es una buena medida para saber cómo vas de dominio propio. ¿Hasta aquí bien? Llevamos 3. Y algunos ya están contando. Hay 7. Hay 7. Entonces, virtud, conocimiento, dominio propio. Vamos a la siguiente. Paciencia, que también se traduce como constancia. Y mira, dice Proverbios 16:32 en la Nueva Versión Internacional. Me gustó cómo lo dice. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Así que hemos visto ya el dominio propio y ahora vamos a hablar de la paciencia. Y qué necesaria nos es la paciencia. Y esto lo dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en una sociedad donde todo va así, rápido, uno quiere ya, para ayer. Y todo lo queremos instantáneamente, somos de refuerzos rápidos. Ya esto del refuerzo postergado lo llevamos mal en esta sociedad. Y qué necesario nos es saber esperar en la forma correcta. Paciencia no es esperar. Paciencia es esperar en la forma correcta. Son dos cosas diferentes. Esperar tienes que esperar. Hay cosas que no, por más que tú quieras o no, no es que tengas paciencia, es que no hay más remedio. Uno tiene que esperar. Pero hay muchas formas de esperar. Hay gente que espera llorando, renegando, dándose golpes contra la pared,
afligido, sufriendo. Y hay gente que espera de la forma tranquila, con gozo, con paz, sabiendo que, bueno, va a llegar, porque tengo fe. Y ya hemos dicho que la fe la tenéis. Así que la paciencia es saber vivir la vida de una manera en la que yo no pierdo el gozo, la paz, la quietud, la alegría. Y esto a veces es difícil. Porque las promesas de Dios llegan. De hecho, dice Hebreos, tener esa paciencia para obtener esas promesas. Es decir, yo hago la voluntad de Dios y ahora tengo que esperar con la tranquilidad de saber que lo que Dios ha dicho va a pasar. Lo que Dios ha prometido va a venir. Tampoco lo cree nadie aquí. Pero es así. Si yo tengo paciencia, es decir, si yo espero de la forma correcta, con gozo, con paz, con tranquilidad, con alegría, sabiendo que las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo Jesús. Así que la fe es certeza. Si sabes que lo vas a recibir, la pregunta es, ¿cómo estás esperando? Si lo que Dios ha prometido va a ocurrir, ¿cómo estamos esperando? Hay que ponerle paciencia. Seguimos. A la paciencia, piedad. Y piedad aquí habla de devoción a Dios. Y una vida de entrega, una vida de relación, una vida donde yo tomo sanas costumbres que me llevan a cultivar mi intimidad con Dios. 1 Timoteo 4, 7 habla de ejercítate en la piedad. O sea, es algo que uno se ejercita, no es algo que uno de repente le viene por ciencia infusa. O sea, es un ejercicio que tienes que trabajar. Y mira, hay buenas costumbres. ¿Es necesario leer la Biblia todos los días para ir al cielo? No. Pero para ejercitar la piedad, sí. Tengo que tener mi devocional. ¿Es necesario orar todos los días? Bueno, es mi forma de relacionarme con Dios, tengo que ejercitar la piedad. ¿Es necesario venir a la iglesia? Si no voy a la iglesia, ¿me voy al infierno? No. Pero es una buena costumbre para ejercitar la piedad, es decir, para cultivar mi devoción a Dios. Si yo quiero cultivar mi devoción a Dios, yo tengo que relacionarme con otras personas que también aman a Dios, para las que puedo servir, para las que puedo conectar, con las que puedo adorar a Dios en conjunto. Y la Biblia habla de, no dejéis de congregaros. Y dice como algunos tienen por costumbre, o sea que ya pasaba en la época. Me quedo tranquilo por eso. Pero no es algo que tenemos que hacer, hay que ejercitarse en la piedad. Así que ora, ten tu devocional diario, tu momento de altar. No dejes de congregarte y participa en actividades donde muestres el amor de Dios afuera. Sean voluntariados, sean ayuda, pero donde ejercites tu vida de devoción con Dios. Seguimos. Afecto fraternal. Y aquí habla del afecto filial, es decir, el afecto entre hermanos. El cuidado mutuo, la ayuda, el estar pendiente, el mostrar el cariño. Y mira, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y algunos piensan, es más fácil amar a Dios que amar a este que tengo aquí al lado. Pero mira, la Biblia no enseña eso. Dice que cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas al de tu lado que sí que ves. Así que lo más fácil es amarlo a Él que lo ves. Y el amor se demuestra entregando. Y vamos a verlo luego en el último punto también, hablando más de esto. Pero la entrega puede ser de muchas cosas. Entrego atención, entrego tiempo, entrego cuidado, entrego mimo, entrego un regalo. Entrega. Eso es amor. Entrego servicio. Lo que sea. Uno se da. Y así se refleja el amor. Y el amor fraternal. ¿Y por qué esto es necesario? Porque mi fe, cuando la pongo en práctica aquí en la iglesia, se tiene que ver en mi trato con los de al lado. En mi forma de relacionarme con los otros. Así que tú vas al cielo, sí. Pero aquí Pedro nos está diciendo que tenemos que añadir a nuestra fe el relacionarnos unos con otros con ese amor fraternal. Y ahora veremos para qué todo esto. Pero que es necesario añadirlo. Esa leche, que está muy bien, hay que añadir el calcio, el omega 3, la vitamina, pues esto es igual, a tu fe tienes que añadirle todo lo que estamos viendo. Y una de esas cosas es el amor al que tienes al lado. Y acabamos con la última. Al amor fraternal, amor. Y claro, en español uno dice, pero si es lo mismo, ¿no? Pero acordaros que hay varios tipos de amor. Hemos visto el filial y este es el amor
ágape. Es como el más alto estándar de amor. Ese amor sacrificial como el que tuvo Cristo, que se entregó completamente por nosotros. Es ese amor el que es capaz de amar a los enemigos, que ya no se trata simplemente de que, bueno, es mi hermano, lo voy a cuidar. No, es que viene por mí, pero yo doy mi otra mejilla, yo me entrego. Es aquel que se da sin esperar nada a cambio. No espero que haya una vuelta, yo me doy, yo sirvo, yo me sacrifico, yo entrego mi vida al servicio a Dios y a los demás. Y de hecho esta es la muestra definitiva de que somos sus discípulos. Porque dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Y este amor es ágape, no es fileo simplemente. No es simplemente de cariño, de cuidado. Es amor de entrega. Bien, aquí ha habido una lista de 7 cosas, pero esto es como que muy... Lo hemos visto, pero ¿y cómo lo relaciono todo? Muy bien. Pues podríamos incluso definir que es como un proceso. Yo creo en Dios, yo tengo fe en lo que Jesús hizo por mí y tengo acceso a todo lo que Dios me da. Pero ahora nace en mí un deseo y tomo una decisión de vivir una vida correcta. Por amor a Dios, por lo que Él hizo por mí. Y esto es la virtud. Y se tiene que ver, hay una decisión en mí. Yo quiero caminar correctamente. No solamente eso, sino que quiero conocer a este Dios que me amó tanto. Quiero saber lo que tiene para mí. Quiero saber cómo es la forma correcta en la que yo me tengo que encaminar conociendo su palabra. Quiero descubrir esas riquezas del conocimiento que Él tiene. Y por tanto, voy a añadir conocimiento, estudio de la palabra de Dios. Conforme más conozco de la palabra de Dios, más te vas a dar cuenta que tienes tantos dioses en tu vida. Tantas cosas que te controlan, tantas cosas que ocupan el lugar de Dios en ti. Y esto, conforme más leas la Biblia, más te va a pasar. Por eso es que uno, cuando más estudia la Biblia, más pecador se siente, ¿no? Y uno dice, pues yo pensaba que iba mejor y parece que estoy peor, ¿no? Es que vas descubriendo más. Cuando más te acercas a la luz, más cosas se ven. Cuando veis al espejo, uno ve y dice, estoy bien, pero empieza a acercarse y empieza a ver el grano, la arruga, ¿sí o no? Pues esto es igual, cuando más te acercas, más te ves. Y es ahí donde tiene que entrar el dominio propio. Empezar a saber decirte, no a esto, no a esto. Esto sí, tengo que ejercitar esto. Dominio propio. Y estando haciendo las cosas bien, os digo, no siempre todo va a ir bien rápido. A veces vas a pasar pruebas, a veces el enemigo te va a atacar, a veces va a haber momentos de la vida donde uno no entiende nada y yo estoy caminando bien, estoy metiéndole virtud, estoy estudiando la palabra, estoy teniendo dominio propio. ¿Y qué está pasando? Me hace falta paciencia. Que haciendo las cosas bien tengo que saber esperar las promesas de Dios de una forma correcta. Entonces tengo que añadirle paciencia. Y todo esto nos lleva a desarrollar un estilo de vida que me va a llevar a ser piadoso, a tener buenas costumbres. Y esto va a provocar una transformación interior conforme yo me ejercito en la oración, en la lectura de la Biblia, en el congregarme, que me va a llevar a no solamente tener una vida interior espiritual, que hasta ahora, si os dais cuenta, todo es interior, virtud, es conocimiento, es dominio propio, es paciencia, todo esto está dentro, pero ahora empieza a verse en ese estilo de vida piadoso que me lleva a amar fraternalmente y a entregar mi vida en ese amor ágape, sacrificial, de entrega, de servicio a Dios. Señor, lo que tú quieras, lo voy a hacer. Amén. Amén, Señor. Voy terminando. Voy a hacerlo como los políticos, 3 veces. Ya he dicho una, ¿no? Estas 2, la tercera. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué tengo que añadirle a la leche, la omega 3, el calcio, la vitamina? ¿Por qué tengo que añadirle a la fe todo esto? 8, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es que tenga que ganar nada. No lo hago porque yo quiera conseguir ganarme lo que Dios me ha dado, sino que voy a evitar estar ocioso, es decir, vivir una vida sin sentido, donde no hay ningún propósito. ¿Tú quieres encontrar cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tienes que añadir estas cosas a tu fe.
Porque cuando empieces a añadir todo esto, vas a entender cuál es esa vida cristiana abundante. No la religiosa, la abundante, la que va de victoria en victoria, de poder en poder, la que encuentra el sentido a lo que Dios te pide para ti, a lo que Dios te está llamando. Evitarás también la vergüenza de llegar al cielo sin fruto. Y cuando Dios te diga, ¿qué has hecho con tu vida? Pues no, Señor, yo creí, pero que había tantas cosas que hacer en el mundo. Y no traigo nada. Tuve fe, eso sí, te salvaste por fuego. Pero no queda nada de tus obras, todo se quemó, no hiciste nada de sentido porque no añadiste nada más, solo tuviste fe, entraste, ya está. Y evitarás la vergüenza de cuando te veas en la eternidad de decir, no hice nada. Y hay una advertencia en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por el contrario, si tú no haces esto, Pedro está diciendo, habéis olvidado lo que Jesús hizo por vosotros. Porque cuando tú eres muy consciente y tienes la cruz delante y eres plenamente consciente cuando tú te levantas por la mañana de lo que Jesús hizo por ti, tú quieres vivir para Él. Tú quieres que tu fe tenga sentido, tenga propósito. Estamos viviendo ciegamente si no lo hacemos. Y es peligroso. Es peligroso caminar con los ojos vendados, porque uno al final puede perderse. Uno al final puede desviarse, uno puede caer. Y lo dice a continuación, versículo 10, la recompensa. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos no quieren caer? No quieren desviarse. Pues esta es la tarea que tienes para esta semana. Cuando llegues a tu casa y tienes que tener un momento de devocional. Plantéatelo hoy cuando llegues y cuándo lo voy a poner. ¿Bien? Y vuelves a leer 2 de Pedro 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y empiezas a pensar. Bien, yo creo, pero tengo esto. Estoy caminando en virtud. Estoy añadiendo conocimiento. Estoy teniendo piedad. Y uno por uno. Porque haciendo estas cosas no caerás. Si tú quieres evitar caer y desviarte, tienes que preocuparte de estas cosas diligentemente, poniendo atención, poniendo responsabilidad, poniéndole ganas. Y además dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, vas a entrar por la puerta grande. Entrarás con gozo, trayendo fruto. Como llevarás una buena carreta de fruto, tendrán que abrirte los portones ahí para que entre todo lo que llevas. No entras así como, me meto por aquí. Estoy haciendo un gráfico en plan broma, ¿vale? No es... Pero se entiende lo que quiero decir. Ya, esto ya no va. Se acabó. Cuando llegues al cielo llegarás... Gracias. Gracias. Es el otro. Cuando lleguemos al cielo llegaremos con fruto. Podremos estar orgullosos en ese sentido de nuestro trabajo aquí. Porque tendremos recompensas. ¿Sabéis que hay recompensas en el cielo? La gente a veces cuando piensa en el cielo, y bueno, hablaremos un día sobre el cielo nuevo y tierra nueva, ¿a qué se refiere todo esto? Porque a veces la gente se piensa que cuando nos vamos con Él, estamos en una nube, con una aerolita aquí, tocando el arpa. Por toda la eternidad. Y eso es el cielo. Estás muy equivocado. Eso no es el cielo. No estarás en una nube, tú por ahí con una aerolita tocando el arpa y ya está. No. Si Dios nos ha dado una vida como la que nos ha dado aquí en la tierra, imaginaos cómo será en su presencia. Mucho más compleja que tocar el arpa. Y para eso ahí llevamos fruto. Estás guardando, estás atesorando en el cielo. Por eso también nos dice, los tesoros en el cielo. Así que vale la pena. Y la palabra que voy a compartir con vosotros hoy es esta. Animaros a que seamos diligentes.